Nosotros los cristianos partimos de una premisa, y es que nosotros entendemos que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Ahí parte todo nuestro entendimiento del mundo, de la vida, de la historia, de los gobiernos, de la ciencia social, del comportamiento de los pueblos, del derecho, de bendiciones o la falta de ellas. Parte de esta premisa de que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos que tenemos un entendimiento bíblico del mundo, de la vida, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Nos ponemos de acuerdo con tantos versículos que dicen precisamente eso, que toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas. Y yo quiero intentar que usted piense conmigo. Yo soy cristiano hace 50 y tantos años. Antiguamente no pensaba así. Y si no hubiera encontrado al Señor y no me hubiera encontrado con este maravilloso libro, si el Señor no hubiera intervenido en mi vida, no pensaría como pienso hoy. Pero yo quiero ayudarle, animarle a que usted considere, usted profundizar su estudio bíblico, su conocimiento de la Biblia. Le quiero pedir, le quiero rogar que usted no acepte, no se conforme con un conocimiento superficial de la Biblia, que usted profundice. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento viene no de la razón, no de la experiencia. Los hombres sin Dios pueden tener uso de su razón y llegar a muchas conclusiones. Sus experiencias le pueden enseñar muchas cosas. Pero yo quiero decirles a ustedes esta mañana que lo que más nosotros necesitamos para llenar nuestras mentes, nuestras vidas de conocimiento y de sabiduría es la revelación de Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La mayoría de los que estamos aquí, si somos inmigrantes y llegamos aquí, sabemos conocemos la historia de nuestros países. Hay grupos de inmigrantes sentados aquí esta mañana que conocen muy bien la historia, la problemática de sus países. Esta iglesia, como Miami, está compuesta de un gran número de venezolanos que saben lo que ocurrió en Venezuela a partir de 1998. En cualquier país del mundo donde se parta con la premisa de que la religión es el opio de los pueblos, eso no va por buen camino. La premisa marxista, leninista, es que la religión es el opio de los pueblos. Y sea Venezuela, sea Nicaragua, sea Cuba, sea Colombia, sea Argentina, sea Chile, sea Brasil, sea Ecuador, sea Bolivia, sea El Salvador, Guatemala, México, el vecino más cercano de Estados Unidos. La problemática de Centro y Suramérica, de los países del Caribe, la conocemos demasiado bien. Y algunos de ustedes que nacieron y han emigrado de sus países para inmigrar y llegar a Estados Unidos, saben que esta era como el bastión de libertad. El bastión de libertad, Estados Unidos. El domingo pasado, el martes pasado, celebramos 247 años de la historia de este país. Pero en realidad, la historia cristiana de este país comenzó hace 403 años, cuando aquel barco lleno de cristianos, peregrinos, llegaron a las costas de Massachusetts y dijo el capitán del barco: de aquí no se baja nadie si primero no firmamos un pacto, un convenio, que lo conocemos como el pacto del Mayflower,
porque así se llamaba aquella embarcación. Y aquel buque que vino lleno de cristianos buscando libertad de culto, buscando adorar a Dios como dictara su conciencia, huyendo de la intolerancia religiosa de Gran Bretaña, que querían obligarlos. Y los cristianos que llegaron aquí llegaron con ansias de ser cristianos bíblicos, de no guiarse por tradición o por ritos, guiarse por lo que dice la Biblia. Esa era la fuerza motor de los que llegaron. Y aquella colonia en Plymouth Rock, Massachusetts, la colonia de los peregrinos que llegaron aquí, tuvieron suficiente visión y suficiente fuerza para llamar a todos los demás hermanos y familiares que tenían en el viejo mundo y venir para Estados Unidos y forjar una nación con la Biblia como la base. Estaban tratando de copiar y de imitar a la nación de Israel. Nosotros los cristianos bíblicos, para los cristianos bíblicos, la Biblia es la autoridad final en asuntos de fe y de práctica. Nosotros, todo lo que entendemos acerca de Dios, acerca de la moral, acerca de el derecho civil, la adoración a Dios, como dijimos esta mañana, todo lo que sabemos acerca de Dios lo entendemos porque vamos a las Escrituras, a estos 66 libros y decimos que sea Dios quien forje nuestra manera de entender. En otras palabras, vamos buscando dirección, buscando entendimiento. Y hoy en día, 2023, los que hacemos eso, nos consideramos personas que tenemos una perspectiva, un entendimiento judeo-cristiano. ¿Por qué judeo-cristiano? Porque nosotros nos basamos en el Antiguo Testamento, que es la base judía, la base hebrea, y nos basamos en el Nuevo Testamento, que es la base cristiana, y decimos que nosotros tenemos un entendimiento, una cosmovisión, un entendimiento del mundo y de la vida judeo-cristiano. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Israel fue el diseño de Dios, la nación de Israel. Yo quiero darles así brevemente, un repaso histórico. La Biblia comienza con el versículo más importante de todos. El versículo más importante es el primer versículo de la Biblia. Si me lo pueden poner ahí. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó todo. Nosotros no tenemos que ir a buscar explicaciones de la falsamente llamada ciencia, que nos dice, no, el hombre es un fenómeno que primero era un simio, y antes de eso era un anfibio, y antes de eso era un pez, y un día salió caminando del agua porque dijo, me cansé de nadar, pan, y soltó las aletas y le salieron cuatro patas, y después dijo, no quiero caminar más, voy a volar, y le salieron alas. No, esa explicación, por muy científica que suene, no es la explicación que nos da la Biblia. Nosotros tenemos una cosmovisión, en inglés se llama un worldview, a worldview. Tenemos una opinión, vemos el mundo a través del lente de las Escrituras. Estos espejuelos que yo tengo tienen unas características muy especiales. Y es que por arriba me aclaran la vista para poder ver más claro. Y por abajo me ayudan a ver bien de cerca. Así que por arriba me ayudan a verlo de lejos y por abajo me ayudan a verlo de cerca. La Biblia
son los espejuelos nuestros. Nosotros podemos ver la vida y ver el futuro y ver lo que Dios dice para el futuro, que Dios lo sabe todo. Dios puede revelarnos el futuro desde el pasado y nos da sus profecías y nos dice lo que va a pasar es esto y esto y esto. Dios tiene la historia completa delante de él. No vaya a pensar usted que la historia es casualidad. Dios es soberano y los eventos de la historia, aunque usted y yo no sabemos exactamente cuáles han sido las curvas, pero Dios está en control. Y yo lo que les voy a decir ahora esto no es un invento mío, esto lo he aprendido de otros que saben muchísimo más que yo. Son los que me enseñan a mí, los que me han enseñado a mí. Pero hay miles y miles y miles y miles de cristianos que opinan que Estados Unidos, que entre paréntesis no está mencionado en ningún lugar, a pesar de ser una potencia mundial. La Biblia menciona a otras potencias mundiales, menciona a Babilonia, el reino medo-persa, los griegos, los romanos, mencionados por nombre en las escrituras, pero Estados Unidos no aparece. Y sin embargo, miles de cristianos opinan de que Dios levantó esta nación para que fuera la nación, para que fuera el motor de evangelismo en los últimos 2 o 3 siglos de historia de la humanidad. Y eso se ha cumplido al pie de la letra, mis hermanos, como les decía hace unos minutos atrás. La fuerza motor del evangelismo mundial ha salido de tierra norteamericana. Personas como Billy Graham, evangelistas al mundo, pero han habido norteamericanos cientos, si no miles de evangelistas, miles, cientos de miles de misioneros como Misael López, que han salido de aquí para evangelizar Centro, Sur, América, el Caribe, el Medio Oriente, el Lejano Oriente, África. Norteamericanos en su mayoría. Hubo un tiempo donde los ingleses, esa fuerza colonizadora en el mundo, donde quiera que llegaba Gran Bretaña, ahí llegaban los misioneros británicos en el siglo XVIII. Los discípulos de Juan Wesley y las iglesias metodistas, que eran tan metódicos que los seculares le decían, mire, esos son unos metodistas, todo es metódico. Y así le encasquetaron la etiqueta de metodistas. Los hermanos Wesley pusieron a Gran Bretaña patas arriba con el evangelio en el siglo XVIII. Llegaron a Estados Unidos y evangelizaron Estados Unidos. Así que británicos, pero principalmente norteamericanos. ¿Qué está pasando? Este lugar que era el bastión de libertad, donde hay libertad de culto, donde la moneda dice en Dios confiamos, donde la Declaración de Independencia menciona a Dios varias veces, donde la Constitución defiende el derecho al culto libre, donde no se puede ni se debe establecer una iglesia estatal, sino que aquí todo el mundo tiene derecho para adorar a Dios como dicte sus conciencias. Por eso es que aquí hay miles de denominaciones cristianas, miles. En cualquier esquina se empieza una iglesia y le ponen el nombre que quiera. Esa libertad de culto se disfruta de una manera especial y se ha disfrutado así en Estados Unidos. Pero para usted y yo entender lo que está pasando, lo que pasó, cómo Estados Unidos comenzó tan bien y cómo la cosa no va tan bien. En mi opinión, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de la historia de Israel. ¿Qué ha pasado? Dios creó al mundo. Ustedes todos saben que en el capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero después en el capítulo 3 dice que vino la gran tentación. Ahí entendemos de que igual que hay un bien, también hay un mal, hay un tentador, el Dios de este siglo, aquel ángel bello y hermoso que escogió, que se llenó de orgullo y dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo, y que desafió a Dios.
Y Dios de Lucifer le cambió el nombre y le puso la serpiente, el diablo, Satanás. Y ese es el enemigo de Dios y de todo lo que huele a Dios. Si usted huele a Dios y si usted tiene algo que ver con Dios, usted tiene un enemigo que es el príncipe de las tinieblas. Y que el príncipe de las tinieblas tentó a la primera pareja humana y vino la caída, vino primero la creación y luego la gran tentación en el capítulo 3 y después vino la caída donde Adán y Eva desobedecieron a Dios y vinieron las consecuencias. Siempre que uno desobedece a Dios hay consecuencias negativas. ¿Me oyeron? Siempre. El que se cree que puede desobedecer a Dios y que le va a ir la cosa bien, está loco. Porque todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Esa es una verdad universal que nunca cambia. El hombre desobedeció a Dios y vino la consecuencia, vino la muerte espiritual a toda la raza, a toda la familia humana. Usted y yo estamos en grandes problemas. Si usted cierra los ojos y pone un mapa del mundo entero delante de usted y usted empieza y le dan vuelta y usted hace así y pone el dedo en donde usted quiera que lo ponga, ahí va a encontrar problemas, injusticia, pecado, soborno, inmoralidad. El mundo entero tiene problemas morales porque el hombre pecó. ¿Qué hizo Dios? Después de la caída, Dios dijo, voy a establecer un plan para redimir al hombre, porque amo al hombre. Dios siempre quiere el bien para nosotros y tiene un plan. Y la Biblia es la historia de la redención de Dios. La historia, Dios es un Dios de redención. Y el primer punto de la redención es que Dios dijo, yo voy a enviar a través de un tronco familiar, yo voy a hacer que mi hijo en un momento en la historia nazca para que como hombre pueda morir y pagar los pecados de toda la humanidad. Ese va a ser mi Mesías, mi ungido. Y así fue. Dios escogió a una familia, a un tronco genealógico. Y Dios escogió a aquel hombre que le llamó su amigo, que se llamó Abraham, el amigo de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, si tú me dejas sacarte de aquí, de tu tierra y de tu parentela y de todo este paganismo en el cual tú vives, y me dejas llevarte a una tierra que yo te voy a dar a ti, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Es más, te voy a dar descendencia y tu descendencia va a bendecir a toda la tierra. Y las escrituras dicen en Génesis capítulo 12 que ese fue el plan de redención de Dios y que Dios le prometió a Abraham que a través de él vendría la semilla que bendeciría al mundo. Y esa semilla se llama Jesús, descendiente de Abraham. Y si usted quiere buscar el tronco genealógico de Jesús, vaya a los primeros capítulos de Mateo y de Lucas y ahí va a encontrar cómo María era descendiente de Abraham. O sea que la parte humana de Jesús era descendencia de Abraham. El Mesías prometido. Y el Mesías vino al mundo durante el Imperio Romano y dio su vida y murió para pagar nuestros pecados, y Jesús se convirtió en nuestro Redentor. Jesús murió y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde hace 2000 años este mensaje de redención y de perdón está siendo predicado en el mundo, a pesar de que el pueblo de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías. Pero lo dice la Biblia, que él vino a los suyos y que los suyos no le recibieron. Sin embargo, el hecho de que los suyos no lo hayan recibido y no lo hayan hecho rey en aquel momento, abrió las puertas para que todos los que no somos judíos pudiéramos recibir a Jesús como el Mesías y ser injertados en el tronco de Dios. Somos parte de la simiente santa del Señor gracias a que Jesús es nuestro Salvador.
La Biblia describe la historia de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, de Israel, los 12 hijos, descendieron a Egipto. Allí vivieron 400 años. Allí fueron abusados por un imperio abusivo que creían en muchos dioses. Y Dios dijo: los voy a sacar después de 400 años y los voy a llevar rumbo a la tierra prometida. Y voy a levantar a un libertador que se llamó Moisés. Y Moisés los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Dios le dijo: deténganse a adorarme en el monte Sinaí. Y ahí le voy a mostrar cómo yo voy a hacer una nación para que ustedes sean luz a todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios establecer la nación de Israel es para que la nación de Israel, siguiendo a Dios, pudieran ser luz, lumbrera a todos los pueblos del mundo, para que se convencieran de que seguir las instrucciones de Dios era mejor que seguir sus ideas paganas. Y Dios estableció a Israel y los llevó allí al monte Isaí. Como ustedes saben, antes de llegar al monte de Isaí, vino el diluvio universal. Y el diluvio, Dios arrasó y continuó su plan con los hijos, con Noé y con sus 3 hijos. Y de ahí vino Moisés. Y llegaron al monte Isaí, allí en Arabia Saudita, y allí adoraron a Dios. Allí adoraron a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: sube, que te voy a dar la base. Los primeros 5 libros de la Biblia es la base legal. Los 5 libros de la Biblia primero: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se conocen como los judíos lo conocen como el Torá, la ley. En esos 5 libros está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial para el pueblo de Dios. Y los judíos tenían más de 600 leyes. Y les quiero decir por qué pensamos que hay un paralelo entre los norteamericanos y los judíos. Porque los cristianos llegaron aquí al Nuevo Mundo y dijeron: ¿qué tenemos para forjar un gobierno? Tenemos la Biblia. Y lo mismo que Dios le mandó a Israel es lo que vamos a practicar nosotros. Y los primeros cristianos que llegaron aquí utilizaron como base el Antiguo Testamento para forjar un gobierno bajo la dirección de Dios aquí en esta nación. Muchos países llegaron aquí a explorar y a colonizar Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España. Pero soberanamente quien quedó gobernando a todos los estados, 48 estados y 2 más, la Unión Norteamericana, quedaron aquellos primeros cristianos. ¿Y qué utilizaron como base? ¿Cuál era el código moral? El código moral se conoce como el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. El sistema de derecho establecido en Israel y posteriormente establecido en Estados Unidos era basado en los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Quiero ponerles los 10 mandamientos para que vean cuáles son. Éxodo, capítulo 20. Si me dan ahí los pasajes, los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Éxodo 23. A ver, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Dios prohibió tener otros dioses. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Le dice Dios a Israel: no tendrás, no podrás, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El pueblo de Israel tenía prohibido tener dioses ajenos. Segundo mandamiento: el pueblo de Israel tenía prohibido
formarse imágenes de nada, ni arriba, ni aquí, ni abajo. No te inclinarás a dichas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el único Dios verdadero, fuerte, celoso. Dios, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor en vano. En otras palabras, no utilizarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículos 8 y 9. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Se trabaja 6 días, se descansa el día del Señor. Versículo 9, 6 días trabajarás, harás tu obra. El séptimo será el día dedicado al Señor. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la responsabilidad del hombre y Dios. Los próximos 6 mandamientos son la responsabilidad del hombre con sus semejantes. El quinto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Los padres ocupaban un lugar muy especial en la vida del pueblo de Israel. Había que honrar a los padres. Quinto mandamiento. Sexto mandamiento, Éxodo 20:13. No matarás. La palabra ahí que se traduce matar es asesinar. No asesinarás. No asesinarás. Séptimo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento, Éxodo 20:15. No robarás. Quiere decir que Dios estableció que existiría tal cosa como propiedad privada. La propiedad privada. El trabajo, la propiedad privada. El matrimonio. Todo está implicado en estos mandamientos. Noveno mandamiento. No levantarás falso testimonio. O sea, no levantarás calumnias. No acusarás injustamente ni mentirosamente a alguien ante las autoridades. No levantarás falso testimonio contra nadie. Y por último, el último mandamiento, el 10º. Si los primeros 9 son difíciles, imagínense el 10º. No puedes codiciar nada que sea de tu prójimo. Con el 10º, con uno solo estamos todos, mira. No puedes codiciar ni la casa, ni el automóvil. Por allá afuera vi cuando llegué un Corvette lindísimo. ¡Ah, qué belleza! ¡Uy! No codiciarás ni la casa, ni la bestia, ni la mujer, nada. No codiciarás, punto. 10 mandamientos se convirtieron en la base. Esta es la columna principal de un Estado de derecho, la ley moral de Dios. Y a eso le tenemos que añadir, porque los eruditos han contado cuántos mandamientos hay en los primeros 5 libros de la Biblia, y hay más de 600. Pero ahí está revelado la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley, por eso le llaman el Torah, la ley. Los 5 primeros libros son la ley. Y este país fue fundado con los 10 mandamientos. Y entonces, usted y yo nos preguntamos, ¿y por qué esta nación ha sido tan bendecida? Bueno, porque dice el Salmo 33:12, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Así es. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 34. Si me lo pueden poner, por favor. Proverbios 14, 34. ¿Qué dice? Proverbios 14, 34. La justicia engrandece a cualquier nación. Si usted quiere una explicación
¿Por qué esta nación tan bendecida? Es porque donde se siguen las instrucciones de la Biblia, Dios bendice. Donde no se sigue, Dios no puede bendecir. Porque Dios no puede bendecir donde haya desobediencia, donde haya pecado. Si Dios no establece los cimientos, la casa no está fundada sobre la roca, está fundada sobre arena. Esta nación fue fundada sobre la roca. Y leímos la semana pasada que el presidente Andrew Jackson fue quien dijo: nuestra república, la Biblia, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. La Biblia es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Y aquel famoso político francés que vino para estudiar el fenómeno, ¿qué tenía de especial Estados Unidos? Y vino y paseó meses toda la nación norteamericana, y en su libro Democracia en América escribió: no había entendido cuál era el secreto de la grandeza de América hasta que no entré en sus iglesias y vi sus púlpitos incendiados con el fuego de la palabra. Y ahí comprendí que la grandeza de América estaba en la enseñanza en los púlpitos, en las iglesias. Y dijo Alexis de Tocqueville: América es grande porque América es buena. El día que América deje de ser buena, América dejará de ser grande. Y usted y yo estamos viendo esa profecía. ¿Por qué no aparece el imperio norteamericano? ¿Por qué no aparece esta superpotencia en la Biblia? ¿Por qué no está mencionado en ningún lugar? Si Dios ha revelado lo que va a pasar en los últimos tiempos, ese es un misterio que nosotros no tenemos explicación. Pero es mi responsabilidad prepararlos a ustedes para que pase. Nosotros podemos estar seguros de que pase lo que pase. Si esta nación, si Washington D.C. quiere ser un pantano y no se van a guiar por la Biblia, eso no quita que usted y yo en nuestras vidas y en nuestra casa no nos guiemos por la Biblia. Cuando la nación no sigue los principios de Dios, los individuos tienen y deben seguirlo. Y usted necesita seguirlo y usted necesita abrazarlo ahora con más ahínco que nunca. Y usted necesita enseñarle a sus hijos y a su entorno, a los que usted tiene influencia a su alrededor, enseñarles de que cuando seguimos a Dios y le hacemos caso a Dios nos va bien. Que Jesucristo dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé. ¿A quién le compararé? Le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y lluvias torrenciales y dieron contra aquella casa, pero no pudieron derrumbarla porque estaba fundada sobre la roca. Si alguno oye mis palabras, dijo Jesús, y las hace, le compararé a un hombre sabio que construyó su vida, su casa sobre la roca. La vida nuestra es nuestra casa. Y oír la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios es lo que nos da a nosotros la solidez de que cuando vengan los vientos, que vengan los embates, los desafíos, nuestras vidas deben estar fundadas sobre la roca. Esta es la roca. Esta es la roca. Esta es tu roca y la mía. Aquí está mi nieta sentada esta mañana. ¿Y cuántas veces le he dicho a mi nieta mayor que la Biblia debe ser la autoridad final en su vida? Madison? Proverbios 14:34, déjeme dárselos en otra versión. En la versión que usted tiene delante, la que tenemos aquí: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de los pueblos. La palabra afrenta, otra
Otros sinónimos de la palabra afrenta es vergüenza, deshonra. Una de las versiones más populares de la Biblia dice así, Proverbios 14:34, un pueblo justo es un gran pueblo, pero el pecado deshonra a las naciones. Un pueblo justo es un gran pueblo, pero el pecado deshonra a las naciones. ¿Cómo empezó Israel? Israel empezó a apartarse de Dios. Sus reyes, sus gobernantes desviaron al pueblo. Tiene usted que leer el Antiguo Testamento, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, para descubrir cómo los reyes, los monarcas, apartaron al pueblo y se dedicaron, se entregaron. El primer caso fue Salomón, que empezó muy bien como el hijo de David, y dice que las mujeres desviaron su corazón y terminó su vida haciéndole templos a todos los dioses paganos allí en los alrededores de Jerusalén. ¿Cómo es posible eso? No en balde el pueblo de Israel sufrió división y posteriormente sufrió cautiverio, exilio. El pueblo de Israel fue llevado, asilado, fueron expulsados de Israel y llevados a otras naciones, a Babilonia, a Siria, a otros imperios. Usted y yo necesitamos orar. Miren lo que yo pienso. Nosotros necesitamos estar preparados para lo que venga. ¿Qué viene? Usted y yo no sabemos lo que el futuro trae, pero sí sabemos que tenemos un Dios muy grande que nos puede proteger, que nos puede fortalecer en lo que venga. Cualquiera que está aquí y que se tuvo que asilar en Estados Unidos, de Venezuela o de Cuba o donde sea que usted haya venido, de Nicaragua, cuando hubo el éxodo nicaragüense en el año 79 y 80 y se llenó Sweetwater de nicaragüenses que venían huyendo a asilarse en las costas de Estados Unidos, y así pasó el 1 de enero de 1959 y así pasó en las elecciones de Venezuela en 1998 y así ha pasado. ¿Sabe que la historia cambia cuando uno menos se lo imagina? Mi responsabilidad es decirle a usted varias cosas. Primero, que usted no tiene que tener miedo. La Biblia nos dice: no temas, yo estoy contigo. Dios nos fortalece, Dios nos defiende. Pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros. Número uno. Número dos, ¿qué va a pasar en la práctica? ¿Qué va a pasar? Yo leo y veo las noticias y veo cuáles son los planes con la inteligencia artificial. Cómo quieren controlar nuestras vidas, y veo los planes que tienen para de aquí a unos cuantos años eliminar toda la moneda física y convertir la moneda en una moneda virtual. Yo veo todo lo que está pasando y digo: quien único nos puede librar es el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, bendice Estados Unidos. God bless America. Please. No es God bless America. God, please bless America. Que Dios intervenga, porque si Dios no interviene, la cosa está muy fea. Necesitamos orar y que Dios vuelva a soplar vientos de avivamiento espiritual. Vientos de avivamiento. ¿Dónde tiene que empezar el avivamiento? El avivamiento tiene que empezar en la Casa Blanca, y en el Congreso y en el Senado, y en cada casa de cada gobernador de cada estado de los 50 estados de Estados Unidos. Dios tiene que empezar con el gobierno federal, y que Dios bendiga, y que Dios traiga avivamiento, y que Dios traiga arrepentimiento, que Dios traiga una convicción de pecado, y que Dios traiga avivamiento, y que los vientos de avivamiento vuelvan a soplar sobre Estados Unidos.
No va a ser la última vez, ni la primera. Estados Unidos ha tenido que ser, Dios ha tenido que soplar en distintos momentos en la historia el soplo de avivamiento, el soplo de su espíritu. Nada más que Dios puede hacer eso. Si Dios no lo hace, nosotros, si Dios no cuida la ciudad, en vano trabajan los centinelas. Dios tiene que hacer algo en la ciudad, número uno. Número dos, usted y yo, si no pasa en Washington, si no pasa en Tallahassee, si no pasa en el edificio de Stephen Clark Building del gobierno del condado de Miami-Dade, si no pasa ahí, debe pasar en la dirección de su casa. Donde tiene que pasar es la casa de cada uno de nosotros, que ahí digamos: Señor, esta casa es tuya, y los demás que escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que le dijo Josué al pueblo: ustedes escojan a quién van a servir. A los dioses aquellos, ustedes escojan. Ahora, déjeme decirle a quién ya escogí yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que Dios nos ayude y oremos. Hay millones de cristianos en Estados Unidos, y si los millones de cristianos que hay aquí nos ponemos en serio, Dios trae avivamiento a esta nación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa fue la promesa de Israel. Bueno, pues vamos a imitar ese ejemplo, ¿no creen ustedes? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pase lo que pase, si Dios tiene otro plan, si Dios tiene un plan y el futuro, el mundo va en otra dirección, si el Señor, si los días de la historia se están acercando a la redención completa, porque quiero decirles que después de la redención viene la restauración de todas las cosas. ¿Cómo termina la Biblia? La Biblia termina donde Dios está reinando, donde Jesucristo es rey. Léalo en Apocalipsis 20, y en el capítulo 21 y 22 dice Juan: vi yo a la santa ciudad, a la Jerusalén espiritual, descender del cielo. Esa es la ciudad donde todos los creyentes vamos a vivir por todos los siglos, para siempre y para siempre. Dios va a enderezar el desajuste el plan soberano de Dios, mis hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. Dios será rey sobre toda la tierra. Pues yo quiero adorarlo voluntariamente desde ahora, y espero que usted también desee lo mismo. Que el Señor sepa que nosotros tenemos un solo rey, que se llama el Rey Jesús. El Rey Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y si usted está aquí esta mañana y usted no ha recibido a Jesús, Jesús quiere ser el Salvador de su alma, el Salvador de su espíritu, entrar en su vida y darle perdón y darle vida eterna adentro. El que recibe a Jesucristo, el que cree que Jesucristo es el Señor, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Jesús quiere ser el Salvador de nuestras almas, de nuestro espíritu. Y lo que podemos hacer es decirle: Señor, yo soy imperfecto, yo tengo defectos. Tú le llamas a mis defectos pecados. Hay pecados grandes, hay pecados pequeños, pero todos son pecados. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Y usted y yo podemos recibir a Jesucristo. Y de este dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Dónde está el perdón? En el nombre de Jesús, que quiere decir Dios el que me salva. Jesús significa Dios, mi Salvador. Y si usted le dice: Jesús, yo quiero que tú seas el Salvador de mi alma, de mi espíritu, y yo te recibo. Yo creo en ti, yo te acepto, yo confío en ti. Dame vida eterna, sálvame, límpiame de mis pecados con tu sangre. El que lo haga de todo corazón, Jesucristo oye esa oración y entra y lava sus pecados con su sangre preciosa y recibimos vida eterna. Si usted nunca lo ha hecho, yo le ruego que usted lo haga hoy. Lo hice yo un día, lo han hecho muchos otros aquí. Hágalo usted. El gozo de tener un hermano o una hermana más es algo tan especial. Dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador viene a poner su fe en Jesucristo. Y ese puede ser usted, el causante de gozo en el cielo. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta mañana con un momento de oración. Padre Celestial, tú que lo sabes todo, tú, Señor, que puedes mover los corazones, tu Espíritu Santo puede traerle convicción al corazón de cualquiera de nosotros aquí esta mañana. Señor, si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús, que no ha creído en Jesús, que no ha aceptado a Jesús, te pido, Señor, que en este momento tú le hables a su corazón y tú le atraigas con tus cuerdas de amor y le digas: ven a mí. Como nos has dicho a muchos, como me dijiste a mí un día: ven a mí, recíbeme a mí, cree en mí y yo te voy a dar vida eterna. Señor, hazlo con alguien aquí, con el que sea que lo necesite. Que se vaya de aquí la persona que necesita saber de que sus pecados están perdonados, limpiados con la sangre tuya, Señor Jesús. Mi amigo, mi amiga, por favor, en este momento, ahí en tu fuero interno, dile: Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Yo lo confieso, yo lo reconozco, lo admito esta mañana, que tú eres Dios y que tú viniste al mundo a morir por mí. Por mí. Fue por mí. Fue por mí. Dile ahí en tu corazón: Jesús, tú diste tu vida por mí porque yo tengo pecado y yo necesito perdón. Y yo te recibo a ti como mi Salvador personal. Creo que moriste y resucitaste para pagar mis pecados. Y te pido ahora que entres en mi vida y me hagas tuyo, me des vida eterna. Díselo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo Jesús. ¿Tienes tu sed de Él? Ven a Él. Dile: Jesús, vengo a ti. Dame agua limpia. Quítame la sed espiritual. Señor, solo tú sabes quién lo necesita aquí. Es más, Señor, tú lo sabes todo. De tus ojos no hay nada escondido. Y yo te pido, Dios, que tú trabajes ahí en el corazón, en la conciencia, en la convicción de cada persona aquí, Señor, y tráelos a ti. Señor, los que hemos venido a ti, te pedimos, Señor, valor. Te pedimos de nuevo, infúndenos de nuevo, para decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, a ti alzamos nuestros ojos y ponemos nuestra esperanza en ti. Señor, solo tú puedes cambiar a Washington. Solo tú puedes salvar a cualquier
gobernante que no te conozca, Señor, a cualquier juez de la Corte Suprema. Señor, no hay quien detenga tu obra en el sueño, en la noche, en los pensamientos de cualquier persona, Dios. Y te pedimos esta mañana que tú trabajes y tú lleves a los que nos gobiernan. Te rogamos, Señor, seguimos las instrucciones tuyas en 1 de Timoteo, que se hagan oraciones rogativas y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia. Hoy te pedimos por los que están en eminencia, porque queremos seguir viviendo quieta y reposadamente. Te rogamos, Dios, te rogamos esta oración bíblica, Señor. Te pedimos que tú intervengas milagrosamente en los gobernantes y los traigas a ti. Te rogamos, Señor, por esta nación. Te pedimos que tú continúes con tu mano abierta bendiciendo a Estados Unidos. Acuérdate, Señor, acuérdate de las bondades de esta nación por tantos años. Su apoyo a Israel, su apoyo a las misiones mundiales, su generosidad. Oh Señor, ten misericordia de Estados Unidos y de nosotros, tus hijos. Ten misericordia, Señor. Te rogamos que traigas avivamiento espiritual. Que todas estas películas que se están haciendo, que evangelistas nuevos que se están levantando, que iglesias que están abriendo sus puertas en tantas ciudades de los Estados Unidos, Señor, que haya un efecto purificador sobre esta nación. Hazlo de nuevo, Señor, te lo pedimos. Si es tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, tu protección en esta temporada ciclónica. Señor, te pedimos una vez más en el nombre de Jesús, no solamente a nosotros aquí en la Florida, en Miami, Señor, todas las islas del Caribe, Centro, Suramérica, los estados del Golfo, Texas, Luisiana, Mississippi, Pensacola en la Florida, Señor, desvía esos vientos. Llévalos, Señor, toda esa energía producto del calentamiento de este planeta, de las aguas. Señor, llévala hacia alta mar, que no le hagan daño a nadie. Te lo pedimos, Dios. Te creemos que tú tienes el poder para desviar ciclones, enviarlo en rutas que no hagan daño. Te lo pedimos, Dios, que tú lo hagas. Y te vamos a dar la gloria a ti siempre, Señor. Cada día de victoria, cada día de bendición. No nos vamos a olvidar de darte las gracias a ti. Vamos a decir como dijo el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos recuerdan eso esta mañana? Dios es el que perdona nuestros pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Quién recuerda cuántas veces Dios le ha curado de algo? Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Quién puede recordar momentos donde Dios le ha librado de algún peligro? Él es quien rescata nuestras vidas de peligro. El que sacia de bien nuestras bocas. Señor, tú eres ese. Todo lo bueno viene de tu mano, Señor. Y esta mañana te damos gloria y honra, te adoramos y te alabamos y te damos gracias. Y te pedimos que tú sigas obrando y que nos sigas limpiando a nosotros para ser como tú quieres. Para recordarte a ti, ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Te queremos poner en primer lugar en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. Todos los días, Señor. Líbranos del mal. Líbranos del mal, Padre nuestro. Líbranos del mal. Líbranos de las tentaciones. Líbranos del tentador. Fortalécenos, danos la puerta de escapatoria siempre. Te lo pedimos, Señor. Y para ti sea toda la gloria y la honra hoy y por los siglos de los siglos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 mis hermanos. Amén, amén, amén.
Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta iglesia, gracias por su presencia. Nos vemos en esta semana, nos vemos muy pronto, que Dios le bendiga.